Hola, Kios, bienvenidos. Pues ahora que estamos trabajando mucho más tiempo en casa, es muy importante contar con un plan de protección civil, desde tener un detector de gas hasta un botiquín básico. Acompáñenme a ver este reportaje muy interesante que les preparamos. Pues Clemente, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta ocasión aquí acerca de ti. Y bueno, queremos que nos digas en tema de protección civil, ¿cómo empezamos? Pues mira, creo que un aspecto bien importante sería la conciencia, ¿sabes? O sea, ser conscientes de que son situaciones que pasan día a día, que dejemos de verlo lejano, como que le pasó al vecino, le pasó a alguien más. Una situación de emergencia es cualquier situación que no esperábamos, que si no se controla genera pérdidas humanas, materiales y económicas. Y en ese orden de importancia. Entonces, si seguimos pensando que a nosotros no nos va a pasar, o que a lo mejor eso no tiene por qué pasar en mi casa, pues creo que estamos cayendo en un pensamiento tal vez un poco erróneo. Y una de las principales herramientas de la protección civil es generar en la población o poderle proporcionar a la población una herramienta básica que se llama autoprotección. Lo que significa es que nosotros como individuos, como familias, aprendamos a siempre responder de forma adecuada. Obviamente primero prevenir, pero también responder a una emergencia. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, para ello será muy importante hacer un plan. La planeación es muy importante. No esperemos a que nos sucedan las cosas para empezar a pensar a quién voy a llamar, cuál es el servicio de emergencia más cercano a mi casa, que hubiese tenido tal cosa, tal equipo, un detector, un botiquín, un extintor. Creo que la planeación previa va a prevenir que la afectación de emergencia se dé en mayor o menor manera. Por eso creo que el plan de acción es importante. En temas de un kit básico que deberíamos de tener en casa, ¿cuáles son los elementos que no pueden faltar? O sea, lo que tú recomiendas que en casa no puede faltar por ningún motivo. Porque los elementos básicos de protección que no pueden faltar en casa serían, yo te los resumiría de la siguiente forma. Extintores. Dentro de los elementos que tampoco pueden faltar, por supuesto es un botiquín, ¿sabes? De los artículos básicos que debe tener un botiquín, sería algo que, por ejemplo, cohíba una hemorragia. Estamos hablando de que en la casa podemos tener riesgo de hemorragia, entonces tenemos que tener, por ejemplo, gasas, ¿no? Que puedan ayudar a hacer una contención directa. Adicional a las gasas tenemos también los apósitos. Los apósitos son un poco más gruesos que las gasas. Son algunos artículos muy básicos que deberíamos de tener. Adicional a ello, pues deberíamos de tener vendas de un ancho suficiente para poder nosotros realizar un vendaje con la ayuda de los apósitos o las gasas que podríamos tener. En este mismo sentido de las hemorragias, no es extraño el poder tener acceso a un torniquete comercial, un torniquete real que pueda ayudarnos a detener una hemorragia. En mi experiencia puedo decirles que la mayor cantidad de hemorragias que pueden darse en casa pues van a ser controladas adecuadamente con presión directa, que significa poner una gasa sobre la superficie y presionar fuertemente, adicional a hacer un vendaje. Pero es importante el día de hoy tener un torniquete. No todas las heridas sangran. También tenemos heridas que tendremos que limpiar y para ello podríamos tener un poco de jabón quirúrgico y de isodine para limpiar adecuadamente una herida que se ha hecho a algún integrante de la familia. Es bien importante también tener tijeras. Este tipo de tijeras le llamamos nosotros tijeras de uso rudo, porque este tipo de tijeras permiten cortar ropa, zapatos, agujetas, cosas más fuertes que un papel, ¿no? Que para usar unas tijeras normales. Adicional a esto, estas tijeras se usan también en función de que de repente tenemos lesiones que pueden estar escondidas o cubiertas por la ropa. Hay que cubrirla. Y algunas lesiones cubiertas por la ropa podrían ser fracturas. Y al hablar de fracturas, existen férulas de este tipo que son muy fáciles de almacenar, pero al momento de utilizarlas se van a extender de tal forma que van a permitir poder inmovilizar alguna extremidad de la persona. Entonces estas férulas se pueden moldear, de hecho ese es su nombre, férulas moldeables, se pueden moldear de tal forma que la persona puede, por ejemplo, si alguien se ha fracturado un brazo, colocar
la férula de esta forma y hacer un vendaje simple y sencillamente. Como pudimos ver, es muy fácil de almacenar también. Adicional a ello, tenemos sábanas térmicas. Las sábanas térmicas es una sábana que le vas a colocar a un paciente y va a permitir que mantenga su calor corporal. Esto tiene relevancia porque hay personas en estado de choque que empiezan a caer en hipotermia. Es importante mantener la temperatura corporal. Si te das cuenta, es una sábana súper sencilla y súper fácil de manipular. Adicional, en materia de cuando una persona tiene una parada cardíaca, pues tenemos la mascarilla. Esta mascarilla para dar RCP, para dar las ventilaciones en la técnica de RCP, permite colocarla en el paciente, en la boca, y nosotros, desde este filtro unidireccional, poder nosotros proporcionar la ventilación sin que nada del paciente pase hacia nosotros. Esta es una medida de bioseguridad. ¿Estamos? Desde antes se ha ocupado. Por supuesto, es importante tener un termómetro y sin duda yo agregaría un oxímetro hoy en día. También tenemos que tenerlo. Algo que no puede faltar, pues por supuesto, son equipo de protección personal, que consta de guantes, cubrebocas y goggles. También tiene que estar en esto. Si se dan cuenta, también tenemos un poco de agua. Esta es agua estéril. Y esta nos puede servir para lavar una herida o también nos puede servir para lavar a lo mejor algo que le cayó en el ojo. Tenemos de repente este tipo de equipos que son lavaojos. Le echas un poco de agua, te lo colocas y puedes mover el ojo de forma que se va a lavar. Estas son las cosas básicas que debe tener un kit de primeros auxilios. Entonces creo que ahora con este tema del COVID nos surge la duda de generar un plan de acción familiar en caso de que pues no sepas cómo hablar con la persona, ¿no? Que lleva las cuentas, el dinero. ¿Cómo empezamos a generar ese plan de acción familiar? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Algo que es bien importante cuando se hace un plan de acción es que lo pruebes. Obviamente no vas a generar un incendio, ¿verdad? Un tipo simulacro. Un simulacro, exactamente, así le llamamos nosotros. ¿Qué pasaría si yo me enfermo? Puede ser de COVID o de otras cosas que requieran hospitalización. Es muy común y un gran porcentaje posiblemente de lo que nos escuchan es que a lo mejor tu familia no sabía que tienes un business partner aquí en Kio que puede ayudarte a tener contacto con tu seguro médico de gastos médicos mayores. O ni siquiera tenemos el número de la aseguradora que hoy en día te da ese servicio. No sabemos a dónde llevarte, qué tipo de hospital iríamos, cuál es el número de emergencia. Ese tipo de cosas son las que tenemos que subsanar con estos simulacros. Informar. ¿Sabes qué? Si a mí me pasa algo, y más ahorita con el tema de COVID, hay que comunicarse con tal persona de la empresa, ella podrá ayudarnos. Ten el teléfono y guarda, ¿no? Y en ese momento, hazlo. En el tema de repente nos hospitalizan y más en este sentido, y no tenemos ese contacto con el exterior, nos incomunicamos de alguna forma. Creo que lo más importante en tema de pagos, que también mencionabas algo súper importante, yo recomendaría hacer una lista de pagos en orden de prioridad, ¿sale? Todos los pagos son importantes, por supuesto, pero habrá algunos todavía más importantes que otros. De preferencia, hay que domiciliar esos pagos. Y adicional, pues creo que, así como el trabajo, tenemos un backup, ¿no? Que es como tu respaldo, que te va a continuar con tus actividades en caso que tú llegues a faltar, te enfermes, etc. Creo que también en casa debemos de tener o trabajar como un backup, ya sea tu esposa, tu esposo, tu hermano, quien sea, quien le tengas confianza, tiene que ser consciente de que te puede pasar algo y que necesitas que haga algunas acciones, que realice algunas acciones importantes. En tema de documentación, hay documentación propia de un seguro, que a lo mejor tienes que tener a la mano. Mi mejor recomendación, que forma parte de algo que se llama mochila de emergencia, sería que digitalices todos estos documentos. Y todos los más importantes de tu casa. Por ejemplo, las escrituras, el testamento, los seguros, los papeles de los niños. Quisiera que te pongas a pensar qué pasaría si en este momento tu casa se inunda, se quema. Hay que preguntarnos qué haríamos esta noche, dónde dormiríamos, qué ropa nos pondríamos mañana. Tiene que ser tal la conciencia que te obligue a tomar decisiones. Hay que empezar a ocuparnos de este tipo de situaciones. Pues así es, Kios. Espero que les haya gustado este reportaje que les preparamos con mucho cariño para estar
cerca de ti.